Muy buenos días, buenas tardes, siempre les digo buenos días y luego buenas tardes a todas señoritas que andan por aquí y aquí está nuestro compañero Guillermo también. Vamos a empezar pasando lista para que podamos empezar. Hoy es nuestra penúltima semana. Hoy es nuestra penúltima semana que nos encontramos por aquí, entonces vamos a trabajar con los últimos temas, ¿sale? Para finalizar todo lo que estamos revisando de las teorías sobre, bueno, la teoría de Piaget, que es nuestro fundamento en esta materia, ¿sale? Pasamos lista y comenzamos. Lupita Alvillo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, otra vez yo con mis buenos días. Y Lupita que se empeña en corregirme. Sale, gracias. Concepción Conchita Carmona, Connie. Buenas tardes. Buenas tardes. Digo, Jan, presente. sí, ¿verdad? Andrea Yamilet. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Em, Elizabeth. Presente, profe. Buenas tardes. Gracias. Rosario. Presente, profesor. Gracias. María Félix. Presente, profesor. Gracias. Lupita Méndez. Lupita, bien, no está por aquí. Bueno, vamos adelante, ahorita seguimos. Esta niña no. Aquetzali. Presente, profe. Gracias. Edith. Presente, profe. Gracias, Edith. Sara. Presente, profe. Gracias, Sara. Maricruz. Maricruz Ramos, no la veo, no la oigo. Bueno, vamos a ver, ahí está, mira, ya entró Lupita Méndez. Si nos escucha, a ver, mientras tanto, Carla. Presente, profe. Buenas tardes. Gracias. Lupita Méndez. Presente, profe. Perdón, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Alicia. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Guillermo. Presente, buenas tardes. Gracias, Guillermo. Luego está aquí Adriana. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias. Aridaí. Aridaí dice presente, profe, en el chat. Gracias, Aridaí. Y Abigail. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias. Ya está. No estuvo, ¿verdad? No está Maricruz por aquí. Bueno, si ya llegara a entrar, ahorita a ver si le podemos cambiar. Ojalá y pueda entrar. Bueno, pues vamos a comenzar con esta clase. Y díganme, ¿en qué parte nos quedábamos de esta clase? Ya vimos todo esto, ¿no? Miren, les recuerdo. A ver, les recuerdo yo mientras me van diciendo en qué nos quedábamos. Sí, díganme en qué nos quedamos, ¿eh? Este, Dentro de todos estos temas, como ya habrán visto, tenemos la parte de las etapas del desarrollo de Piaget. Entonces, ahorita de aquí, cuando terminemos esto, nuestro tema 3 va a ser voladito, rapidísimo. Prácticamente ya explicamos todas las etapas en todos estos aspectos, ¿no? Entonces, ¿en qué nos quedamos? Digan. ¿Ya se les olvidó? Háganle como yo. Pues recuerdo, profesor, que nos quedamos en la plática, creo que 4. Plática Este, 4.
Sí, pues de qué es la plática 4. Las estructuras lógicas y cómo se concreta esa estructura lógica en el niño de 7 u 8 años, me parece, Ajá. donde esa estructura se fundamenta desde un punto de vista de qué es la inteligencia, ¿no? Así Donde se es. empieza esa lógica, la relación esa lógica con la inteligencia. Ok, ¿de qué etapa estamos hablando aquí? Perdón, no te escuché si me contestaste la etapa, Lupita. ¿Operaciones concretas, profe? Ok, exactamente. Ya pensé, ya hablamos de la etapa de la preoperacional o la etapa de sensorimotriz, de la parte sensorimotriz. Ahora vamos con las operaciones concretas, donde se empieza a construir la lógica sin ser una lógica, vamos a decirlo de una manera metafórica, alejada de la realidad tangible, ¿vale? Porque hay dos tipos de lógica. La lógica que nosotros pensamos dentro de lo que podemos concebir como lógica analítica y la lógica consecuente de la naturaleza, ¿sale? Si yo le digo a un niño, ¿sale? ¿Qué va a pasar si yo golpeo una piedra con otra piedra? ¿Sí? Si yo golpeo con un martillo una piedra, a lo mejor me puede decir, si nunca ha tenido esa experiencia, solo si no ha tenido esa experiencia, me puede decir, pues, se habrá visto, lo traspola de otras experiencias y dice, se va a romper, ¿sale? O le va a doler a la piedra. Eso ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos explicado, ¿sale? Sin embargo, si le digo, si yo golpeo una piedra con otra, ay, pues se van a pegar, ¿sale? Pues es lo único que le estás diciendo. De hecho, tú le estás dando la respuesta, ¿sale? Pero no puede imaginar más allá, no puede dar ese paso hacia adelante de imaginar lo que debería de ocurrir si, ¿no? ¿Qué va a pasar si este papá llega todo el mes tarde al trabajo? A ver, si tu papá llega todo el mes tarde al trabajo, ¿qué crees que ocurra? Para el niño no hay ninguna consecuencia, no hay ninguna lógica en eso, porque él no tiene la experiencia de y sobre, ¿de acuerdo? Entonces, no puede concebir lo que para ti ya es obvio y además es analítico en un nivel superior, ¿sale? Porque tú sabes que hay una consecuencia que a lo mejor lo van a correr del trabajo, ¿no? Le van a descontar su sueldo, ¿no? Y eso implica varias situaciones, ¿sale? Aquí entra el punto, ¿no? ¿Qué es lo que y lo decíamos la clase pasada, qué es lo que sí le podemos decir a los niños, qué es lo que no le podemos decir a los niños? Mucha gente dice, no se lo digas porque no lo entienden. No, más bien tú no te estás bajando al nivel del niño para explicárselo de una forma en que lo puedas entender, ¿sale? Porque, pues muchas personas en ciertos niveles y por cierta, vamos a decirlo, discapacidad en el desarrollo de de estas áreas del aprendizaje, ¿sí? Y ocurre, ¿eh? Y ocurre, ¿sí? No llegan a pensar más allá de como sí podrían por su edad natural, ¿sí? Se quedan como que atoradas, estancadas en estos puntos y también solamente repiten lo que escuchan, ¿sí? Ah, pues es que la vacuna es mala porque a la prima de no sé quién se puso bien mala de que la vacunaron, ¿no? Bueno, pues sí, está repitiendo eso y como no quieres que te ocurra a ti, lo traspolas a la realidad, ¿no? Entonces, no, a mí me va a pasar lo mismo, entonces no me vacuno, ¿sale? Estamos hablando de las primeras estructuras lógicas, ¿sí? Pero si tú le explicas, hay personas a las que les puedes explicar, no, pues la vacuna tiene este efecto, hace esto, provoca esto, de esta manera, ¿sale? Hay quien te lo va a entender y hay quien no. ¿Sí? También porque no llevaron el desarrollo adecuado de estas estructuras en determinado momento. También por, sí, repito, también por, no quiere decir que sea la única razón. Entonces, tienen la capacidad para entenderlo, pero ya en cierto punto el adulto ya se acostumbra más a estar, se habitúa más a no tratar de hacerlo, o sea, no tratar de entender la lógica avanzada, ¿sí? Para no ameritar un esfuerzo, un cambio en su forma ya, ¿cómo sería? Este, ay, en su forma tan estancada, bueno, se me va la palabra, si alguien tiene la palabra, en su forma tan rudimentaria de pensar, ¿no? Bueno, estoy usando otra palabra, pero bueno, hay que, ¿sale? Entonces, ya hablábamos de esto, un niño es capaz de emitir juicios sencillos, un niño es capaz de emitir juicios, que ha traspolado a través de su experiencia o experiencias similares. Nos quedamos en la página de aquí, ¿no? Entonces,
Piensen, por ejemplo, en la serie de números, ¿no? Por ejemplo, el niño no comienza a construir el número 13 después del 5 porque se sabe lo que sigue, ¿sí? A un niño le dices A, B, C, te contesta D. A un niño le dices, 1, 2, 3, te contesta 4, si ya se lo sabe. Si no, no te lo puede contestar. Pero no es lo mismo que le preguntes cuál número es mayor, 27 o 5, ¿vale? Porque si no sabe determinar el mayor y el menor, que ya es un nivel arriba de lo que estamos determinando, ¿sí? No puede responderte, no te va a poder responder, ¿de acuerdo? Tiene que ver 5 de algo y tiene que ver 27 de algo para saber cuánto y cuál es más, ¿de acuerdo? Igual, ¿sí? Si tú le dices A, B, C, no es lo mismo que le digas, a ver, ¿qué va después de la P? ¿Sí? ¿O qué va primero, la P o la I? ¿Sí? Porque entonces cuando tú le preguntas a un niño, lo que hace es repetirte de memoria todo el abecedario hasta que encuentra las dos letras que necesita, ¿cierto? Entonces el número es la comprensión de la serie, igual que en el abecedario, es la idea de que cada número puede ser adicionado y dar el número siguiente y constituye una entidad psicológica de la serie como tal. Este ya empieza a ser un pensamiento más avanzado. No es un número en particular. Igualmente, desde el punto de vista de las relaciones, no es una relación sola que constituye una relación lógica. O sea, una relación es de un objeto con otro objeto. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se relaciona el 5? Si yo a ustedes les pregunto, ¿cómo se relaciona el número 5 con el 25? ¿Sale? ¿Sí? Me pueden responder, ¿no? Me pueden responder que esto es un múltiplo o un submúltiplo, que el 5 es, bueno, que uno de ellos es múltiplo del otro, ¿no? ¿Sale? ¿Y que, por qué? Porque es divisible, ¿sale? Entonces 5 por 5 son 25. Si yo te pregunto, ¿cuál de estos dos números es un número primo? También me puedes responder porque ya te sabes la regla. Y no necesitas demasiado, solamente necesitas ver que el 5 no es divisible, o si te sabes los números primos, saber que el 5 es uno de los primeros números primos y el 25 no, porque es divisible entre 5. Sin embargo, el 27, si cambiamos ahí y agrego el 27, ¿me puedes decir si es número primo o no? Bueno, pues ese es el punto aquí. Igualmente, entonces, hay una relación lógica. Entonces, ¿cómo se construye esta serie total? Si los objetos que se presentan al niño son perceptivamente unos y diferentes de otros, no va a tener problema. Y tampoco aquí hay una relación lógica propiamente dicha. Un niño pequeño es capaz de construir una torre por medio de bloques poniendo la base más grande, poniendo en la base el más grande de ellos y hasta arriba el más pequeño, porque siendo tan diferentes unos de otros, los ve todos juntos, los ve de golpes, y no hay necesidad de comparar cuál es más grande y cuál es más chiquito, o sea, se distingue cuál y cuál, ¿no? Por ejemplo, al contrario, el niño con una decena de regletas de 10 y 11 2 centímetros, va a medir 1 centímetro de diferencia entre cada una y la siguiente. Sí, ponle un hilo, ¿no? Ponle un hilo, no una regleta. Un hilo que mida 10, otro hilo que mida 11 y otro hilo que mida 12. ¿Sale? ¿Cuál es más grande de los tres? Los va a tener que comparar, ¿sí? Entonces, para ver cuál va primero y cuál va después, ¿sale? Entonces, esa es la habilidad o ese es el desarrollo del pensamiento que se pone ahí. Ahora, ahí hay una necesidad de un método, de un sistema, porque la percepción no basta frente a estas regletas, necesita hacer algo para identificarlas, ¿sale? Compararlas, ¿sí? Lo que les decía, si en vez de regletas son hilos, lo entendemos un poquito diferente. Entonces, asistimos a las conductas siguientes que se clasifican en 3 estadios. El primero, ¿sí? O subestadios, el curso del primer estadio, el niño construye simplemente parejas, toma una pequeña y una grande, y una pequeña y una grande, o sea, una y una, toma la primera con la segunda y la segunda con la tercera, ¿no? Así, esto es lo primero que hace, ¿sale? Y yuxtapone las parejas, aunque no llegue a coordinarlas entre ellas, ¿sí? ¿Cuál es más grande? Si tomas una y solo te concentras en una con otra, ¿sale? La 1 con la 2, y ves el tamaño, luego dejas una de esas y tomas la otra, ¿sí? Es lo que decíamos la vez pasada. Tienes una regleta A, una regleta B y una regleta C. Comparar A con B te da un resultado. ¿Sí? Comparar B con C te da un resultado. Pero estos resultados no te permiten dar el valor de C contra A. Necesitas hacer también la comparación. Necesitan hacer la comparación. ¿Sale? Eso es lo que dice aquí.
Ahora, en el curso del segundo estadio, coordina las parejas o los pequeños conjuntos que se hicieron y por tanto, por tanteos sucesivos llega a la serie completa y correcta, pero por tanteo, ¿sí? Esto es como si pusiera todas juntas. Pone todos los palitos, todas las regletas y ve cuál es más grande. A lo mejor el chiquito, lo puede mover para acá y también determinar que por medida, por valor, por lo que tú quieras, uno es más grande que otro, ¿no? Se le nota, ¿sí? Se le nota ahí el palito que tiene este mayor tamaño. Una variante mínima aquí, ¿sí? Entonces te va a decir cuál es. Este es el segundo estadio, ¿sale? No sigue un método lógico todavía, pero en el tercer estadio, sin embargo, hasta los 7 u 8 años, donde va terminando, donde empieza a terminar esta etapa, llega de golpe a hacer la serie por medio de un método. Método que encuentra por sí mismo y consiste en encontrar primero la más pequeña de todas las regletas y la compara con todas las otras. Y hasta ahí, ¿sí? Como las tiene, ¿sí? Comienza con el inicio de la serie. Agarra y acomoda primero el palito más chiquito y después va acomodando los que le siguen, los que le siguen y los que le siguen, ¿sale? Entonces solamente compara detalladamente si tiene que hacer milimétricas comparaciones, pero si no, lo puede hacer al ojo y por lógica. ¿De acuerdo? Entonces busca la más pequeña, si las compara con las siguientes y después de la primera y la más pequeña quedan así. ¿Por qué? Porque resulta que la más pequeña la puedes comparar con cualquiera y lo único que valoras, lo único a lo que le das el valor de medición es al sobrante y vas comparando sobrantes. ¿Sale? Entonces vas viendo cuál es más, cuál tiene más sobrante. Ya hay una lógica más avanzada en ese sentido. Bueno, ahora, así construye su serie de golpe, pero como se ve, este método implica un elemento de reversibilidad. En efecto, cada elemento nuevo colocado por el niño es comprendido como más grande que todos y los que le preceden y el más chico que todos los que le siguen. ¿Sale? O sea, el más chico pues es el que vas poniendo, o sea, el más chico es el que pones primero, el más grande es el que pongas al último. ¿Sí? Entonces hay coordinación entre las relaciones inversas. Ahí ya puede decir, en resumen, puede decir cuál es más chico y cuál es más grande. Puede decir cuál es el mediano, si ya sabe la palabra. ¿De acuerdo? Tiene una serie producida lógicamente y esta lógica se define por un elemento de reversibilidad, ya lo dijimos, la prueba es que los razonamientos de transitividad de los que hablaba antes podrían ser hechos inmediatamente respecto de esta serie o de objetos parecidos. La transitividad es cuando pasa esta lógica de aplicación a otros elementos. Lo puede hacer con regletas, lo puede hacer con hilos, lo puede hacer con pelotas, lo puede hacer con personas o lo puede hacer con animales, con lo que tú quieras, con nubes. Puede ver el tamaño de una con otra y decir, esta es la 1, la 2, la 3, la 4, porque llevan un orden de tamaño, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, así funciona este rollo. Ahora, una estructura, sí, perdón, por el contrario, si se aplica este sistema a los pesos, la noción de peso es diferente, porque ahí ya tienen que hacer otra estructura mental, ¿sí? No es lo mismo medir que pesar. Entonces, la seriación de pesos sí requiere, ¿sí? Requiere algo que te apoye. Por eso existen las balanzas, ¿no? Bueno, ya nada más vamos a brincarnos esa parte. Ahora, una estructura como esta es adquirida a los 7, 8 años, por lo que corresponde al tamaño, pero solamente hacia los 9, 10 años corresponde al peso. Porque aquí, si se fijan, ¿sí? En una edad pequeña, no le enseñas a los niños a pesar más que por báscula, ¿no? Y comparación, ¿no? Ya tienes el más ligero y luego tienes el otro, luego tienes el otro. Te dicen, este es muy pesado, pero es imposible decirte cuál es más pesado que otro, ¿sí? Si los dos le pesan bastante, es imposible decirte cuál pesa un poquito, ligeramente, unos cuantos gramos más que el otro si no tienes un instrumento de medición, ¿sale? Sin embargo, hacia los 9, 10 años, ¿sí? Ya le es posible entender el otro concepto que complementa esto. No está aquí dicho, pero es el concepto de la masa y la densidad, ¿sale? Por eso te lo enseñan hasta la secundaria, porque es como entender que el tungsteno, ¿sí? Que un bloque de 10 centímetros por 10 centímetros de tungsteno puede pesar alrededor de 10 kilos, por ejemplo, ¿sí? Siendo que un bloque de 10 centímetros por 10 centímetros de acero pueda pesar alrededor de unos 8 o 7 kilos, ¿sale? Y un bloque de 10 por 10 centímetros por 10 centímetros, o sea, un cubo ¿qué será? ¿De qué te gusta? ¿De qué te gusta? De polvo de gis, ¿no? Puede pesar a lo mejor 1 kilo
o kilo y medio, no lo sé. Entonces ahí empiezas a entender las distintas partes de las densidades y los espacios vacíos entre los bloques y la materia que pese, ¿no? ¿Por qué rayos entonces cuando compras sal, por ejemplo, te dan una bolsa pequeñita que cabe en la mano de mamá y cuando compras jitomate, con 1 kilo de sal, pues te dan una bolsa pequeñita y cuando compras 1 kilo de jitomate te dan una bolsa que es como del triple del tamaño de la bolsa de sal, ¿sí? A eso nos referimos. Entonces, eso se entiende hasta más adelante. ¿De acuerdo? Sí, entonces se pueden estudiar igual hasta la siguiente etapa. Se pueden estudiar las estructuras múltiples que se llama la multiplicación de relaciones de los sistemas de dos o más relaciones. La más simple de estas es la estructura de correspondencia que hace corresponder dos series, la una a la otra, término a término. Dice aquí a Quetzali, no te preocupes a Quetzali, está bien. Bueno, nada más revisa la clase grabada, creo que ya se salió. Ah, no, ahí sigue. Sí, ahí estás. Sí, por nada. Se dará al niño, por ejemplo, una serie de hombres de juguete para seriarlos del más pequeño al más grande y luego una serie de bastones que corresponden a esos hombres, preguntándole cuál es el que le corresponde a cada uno y ya lo va a poder hacer. Ay, perdón, estoy pintando y tendría que ir avanzando. Ok. Tal estructura es adquirida cuando la seriación es posible. No es más difícil que una seriación simple. Aquí es donde dicen, a ver, tenemos el gorro, tenemos el zapato del payaso. Identifica qué zapato le corresponde a cada payaso. ¿Han visto los libros de dibujos o los libros que traen problemas de ese tipo? Te ponen un payaso alto con sus piezotes, te ponen un payaso más chaparrito y gordito con pies de bolita y te ponen un payaso pues más o menos con una complexión intermedia, ¿sí? Con los pies más, digamos, normales, ¿sale? Y te ponen 3 zapatos, unos zapatos así, otros zapatos así, redondos, y otros zapatos así. Y dices, ¿cuál le corresponde a cada uno? Bueno, pues es más o menos lo mismo que estamos haciendo acá. Entonces, la conclusión de estas investigaciones es que no hay relaciones aisladas, lo que constituye una lógica de las relaciones es el sistema de operaciones que se aplica a las relaciones, ¿sale? Estos van a ser series, correspondencias, tablas multiplicativas que existan, por supuesto, la multiplicación lógica de relaciones o lo que se quiera, pero siempre son sistemas de conjuntos. Aquí ya es donde sirve de algo que aprendan la tabla de multiplicar. Para un mismo dominio, todos estos agrupamientos se constituyen a la vez, pero hay un decalague, o sea, un desfase temporal, decalague, de un dominio a otro. Es decir, que estando todo adquirido, por ejemplo, para las longitudes, ¿sí? Todo está por recomenzar para los pesos y por otra cosa, ¿sí? O sea, son distintos esquemas. Hablar de comparar pesos es diferente a hablar de comparar distancias, ¿sí? O comparar volúmenes, ¿sale? Por eso se enseñan en momentos diferentes y por eso hay conversiones para esto y se enseñan hasta alrededor del cuarto, quinto de primaria, ¿sale? Entonces, aquí es donde el niño empieza a aprender que no es lo mismo, y hay quien no lo aprende, es que no es lo mismo 1 kilo de plumas que 1 kilo de plomo. Todavía hay adultos que caen en ese error, ¿sale? Que no es lo mismo 1 litro de agua que hablar de 1 kilo de algún material, ¿sí? Un cubo de 10 por 10 centímetros, ¿sí? Equivale a 1 litro de agua, pero ese litro de agua no pesa 1 kilo, ¿sale? Tu bote de yogurt que utilizas para medir lo que le pones a la sopa o a tu guisado, ¿sale? O tu botecito que tiene un número ahí, ¿sí? No es el equivalente de un peso, ¿sí? Es el equivalente de una magnitud que estás acostumbrado a utilizar, pero no es el equivalente. Si dice litros, son litros, no son lo mismo que kilos, ¿de acuerdo? Entonces, si a alguien todavía le quedaba un poco de duda en eso, espero que le vaya aclarando esta idea, porque entonces no les aclararon como debía de ser en las operaciones, en la etapa de operaciones concretas, ¿vale? Y nada más, ya, es todo aquí. Bueno, en el punto número 5, la génesis de las estructuras de clase, aquí es donde el niño aprende a acomodar. Aquí se plantea las relaciones a partir de una estructura lógica. O sea, cuando estamos en presencia de una clase, tanto que en una clase lógica es una seriación de organización, ¿sale? Un orden de estructuras, ¿vale? Colecciones perceptivas o intuitivas, objetos de la representación imaginada. Aquí es cuando le pones a un niño una multitud de objetos y le dices, organízalos, ¿sale? Y entonces pone los azules con los azules, porque esa clase de color la conoce. Pero también puede poner los coches con los coches, ¿sí? Tiene un montón de juguetes, puede poner los coches con los coches, o todo lo azul con todo lo azul. O puede poner lo que se mueve con lo que no se mueve,
¿sí? Entonces, ahí ya depende del tipo de estructura que esté tratando de asimilarse o que se pueda manejar. Una clase lógica no existe más que en función de un sistema de clases. No hay una clase aislada. ¿Sale? Una clase solidaria de otras clases y ella no existe lógicamente más que en función de una clasificación simple y reposa en la operación de la suma adición lógica, o sea, el ir aumentando, por ejemplo. Es decir, la reunión de dos clases en una sola o bien una clasificación doble o triple, es decir, una tabla doble o triple de doble o triple entrada que reposa en la operación de multiplicación lógica o en la determinación de las partes comunes entre las clases. Han agarrado y tratado de organizar por ejemplo, los vasos a lo mejor si tienen muchos vasos que les han regalado, que los tengan en casa, los han tratado de organizar. Todos son vasos, pero hay vasos más delgados y más altos, hay vasos con rayitas y sin rayitas, hay vasos con biselado y sin biselado, ¿no? Hay vasos de color, hay vasos de plástico, o sea, y hay una relación común entre ellas, todos sirven para lo mismo, todos siguen siendo vasos. La clasificación lógica, entonces, es cuando se presenta al niño diferentes objetos de colores, de diferentes formas, tamaños diferentes, ¿sale? Y esto es alrededor de los 7 u 8 años, es decir, a la misma edad aproximadamente que la seriación de relaciones. Y aproximadamente es capaz de hacer esto. Entonces, hasta ese momento no se está en presencia más que en juxtaposiciones, acomodaciones de clases sin método. ¿Sí? El niño puede organizar todo y entonces por eso antes de los 7 años, cuando el niño organiza algo y le dices, agarra tus juguetes que te vas a llevar con tu abuelita o agarra tus juguetes que te vas a llevar con tus primos, ¿sí? Los mete todos juntos y no hay un orden, ni siquiera para entrar. No hay una lógica todavía concebida de que tiene que entrar primero lo más grande y después lo más chiquito. Ya cuando es más grande, ¿sí? Puede empezar a entender por qué debería de entrar primero lo más grande. ¿Sale? Hay quien no lo aprende todavía a edades avanzadas. Pero yo ya me lo paso haciéndole bullying a la gente que no lo entiende. Pero bueno, estoy hablando de gente en general. O sea, si tú conoces a alguien que le pasa, no le hagas bullying, por favor. Si no conoces a nadie, eres tú. No, no es cierto. Bueno, pero se pueden estudiar de más cerca ciertos aspectos de la clasificación en las relaciones de inclusión, o sea, la articulación de la parte en el todo. El primero de todo es analizar las nociones de lo que es todo y de algunos, ¿sale? Porque aquí dices, todos son vasos, por ejemplo, en el ejemplo de los vasos, pero algunos vasos tienen, ¿sí? Una cosa diferente, ¿no? Dicen, una de estas cosas no es como la otra, ¿no? Es diferente de todas las demás. O sea, tienes un vaso así, ay, esto no es un vaso, esto está bien, creo. Tienes un vaso así y también tienes un vaso así, ¿no? Que tiene esta forma. ¿Vale? Pongamos, tienes estos dos vasos. Los dos son vasos, los dos son recipientes, ¿sale? Pero uno tiene una forma distinta de la otra, ¿sale? Entonces, puedes organizar que algunos vasos van de este lado, algunos vasos van de este otro lado. De este punto de vista se pueden plantear preguntas de orden verbal como el test de Bort, de que se sirve para hacer este planteamiento, que dice, la pregunta es en forma de adivinanza. Juan tiene un ramo en su espalda y dice a sus hermanas que una parte de esas flores son botones de oro. Todas sus hermanas saben que los botones de oro son amarillos. Entonces la primera de las hermanas responde, entonces todo tu ramo es amarillo. ¿Sale? Ok, entonces dice, la segunda de las hermanas responde, entonces algunas de tus flores son amarillas y la tercera dice, ninguna de tus flores es amarilla. ¿Sale? Pues bien, la cosa extraña de la pregunta puede constar que la mayor parte de los niños hasta los 9 y hasta los 10 años responde que las dos primeras hermanas dicen lo mismo. O sea, que todas las flores o algunas de las flores son amarillas. Es lo mismo como si se tratara de algunas flores amarillas que son todas amarillas. ¿Sale? Y sabemos ya más adelante, si lo pensamos un poquito, que no es verdad. Decir algunas y decir todas no es hablar de lo mismo. ¿Sale? Y vuelvo a hacer bullying, que hay gente que todavía lo hace. Ahora, se ve enseguida que hay un problema relativo al todos y al algunos. ¿Sale? ¿Qué es todos? ¿Sí? Dice, algunas personas se contagian. Ah, entonces todos nos vamos a morir. Algunas personas les da COVID. Entonces todos nos vamos a morir, ¿no? Lo dice, a ver, ¿entendimos el punto en el ejemplo del COVID? O sea, hay mucha gente que no se aferra en las representaciones de estas etapas del desarrollo. No porque no las hayan pasado, sino porque es más fácil no aferrarse a ellas. No porque no las hayan pasado, sino porque esto amerita un ligero esfuerzo de pensamiento mayor.
¿Sale? Entonces, no podemos decir que todos son si no todos son. Donde encontremos un elemento que no pertenezca a la clase, dejan de ser todos. ¿Sí? Entonces decimos, todos dicen, de noche todos los gatos son pardos. Es verdad, ¿vale? El dicho dice que, y podemos aseverar que es verdad, pero en la objetividad de la lógica preformal, ¿sale? No es posible afirmar que todos los gatos de noche son pardos. La noche no es un elemento que constituya una influencia para que el gato tenga un color, ¿verdad? Entonces de día cambian de color. Entonces de día algunos gatos son blancos, otros negros, otros rayados, otros amarillos y otros de colores. No, ¿verdad? Entonces, el algunos se está entendiendo ahí. Ese dicho que les acabo de decir, pues es este error de la pregunta de las flores, ¿no? Todos no son ningunas y no todos no son algunas y algunas no son todas, ¿verdad? De la misma manera que el ninguno, ¿sale? Pero el ninguno descarta automáticamente el absoluto. Entonces, ninguno por lo tanto es contrario a todos. Entonces, como la pregunta es puramente de orden verbal, si no se puede resolver este problema en su mecanismo mismo, se debe plantear la pregunta más concretamente, ¿sí? Aquí está el error de muchas personas, ¿sale? Entonces, dicen, nadie está de acuerdo con que regresemos a clases presenciales. Bueno, ahí hay otro error de orden verbal, ¿no? Muchas personas tienen todavía miedo de regresar a clases presenciales. Ok, te lo creo. Ahora, las personas, lo que significa algunas personas que han vivido alguna situación difícil en su familia por el COVID, tienen miedo de regresar a clases presenciales. Te lo creo todavía más, pero para llegar a esa lógica hay que pasar por todo lo anterior. ¿Vale? Entonces, se puede presentar a un niño una fila de objetos, objetos que serán cuadrados, que son azules, y círculos que son rojos, y por ejemplo hay una decena de cuadrados azules, 4 o 5 círculos rojos, y se pregunta, ¿todos los círculos son rojos? ¿Sí? Y él va a decir no, porque hay azules. Y luego le preguntas, ¿los azules son círculos? Y responde no, son cuadrados. Entonces se retoma la pregunta, ¿entonces todos los círculos son rojos? ¿Sale? Y el niño duda en responder, el niño se queda, el niño le pasa el error 404, ¿no? ¿Saben cuál es? ¿Vale? Sí han visto esos memes, ¿no? O se queda como el gatito, ¿no? El gatito de las matemáticas. Error 404, page not found, ¿no? O sea, error, ¿no? Sí, se queda así, porque todavía le empieza a costar trabajo pensar, o se queda así. Como el gatito que se queda pensando. El gatito de la... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este. Se queda así. Sí, efectivamente se va a quedar así porque todavía le cuesta trabajo avanzar en este desarrollo de las organización de clases. Bueno, al contrario, se presentan círculos y se les aleja. O sea, lo primero era todos en bola, ¿no? Es como tener un montón de bolitas, de canicas, ¿no? Es como si le preguntaras, en un ejemplo más simple, agarras una bolsa de canicas de múltiples formas y tamaños, ¿sale? De múltiples tipos, y la pones sobre una mesa. Bueno, la pones sobre un sillón, porque pues todas se juntan en un lugar. Y le dices, todas las canicas son de colores, él te va a decir que sí. Pero si tú empiezas a alejar las canicas entre sí, como ya se percibe más, ¿sí? Puedes ver que hay canicas que son de colores y hay canicas que no son de colores, que son agüitas, ¿no? Que son blancas, transparentes, transparentes. ¿Sale? Hay canicas que habrá blancas con otro color y hay canicas de colores firmes, ¿sale? De un solo tono. Y hay canicas que están mezcladas entre colores. Hay canicas que tienen hilitos, ¿no? Los ojos de tigre, etcétera, etcétera. Entonces va más o menos en esa idea. El niño está completamente de acuerdo en que todos los círculos son rojos y que todos los cuadrados son azules porque los percibe mejor. No es lo mismo percibir el objeto todo junto que percibirlo por separado, ¿no? Si tú ves un árbol y tienes las hojas del árbol, ves la mayoría verdes, casi no percibes las hojas que se empiezan a secar y todo árbol tiene hojas que se empiezan a secar, ¿sale? Si es otoño y el árbol es caducifolio, pues entonces sí vas a ver que en otoño la mayoría de las hojas son, están amarillentas, ¿no? Y entonces cantan, en otoño las hojitas de los árboles se caen, sí,
pero no entra dentro de las operaciones formales, ¿sale? El paso de este nivel al siguiente nivel, el paso de esta etapa a la otra, es ese paso tan importante que vivimos del paso de lo práctico, ¿sí? De utilizar todo en la práctica a lo analítico, ¿sale? De la práctica material a lo analítico cognitivo, ¿sale? Entonces, la lección de esta experiencia es que a este nivel, antes de los 7 años, frecuentemente antes de los 6, la pregunta es resuelta a los 6 años. Normalmente dice, la clase no está dada, en tanto que la clase lógica hecha de la configuración perceptiva se apoya en las relaciones de semejanza o de diferencia, ¿sí? Nada más, nada más. No razona el niño más que sobre las colecciones que percibe. Y estando las dos en la misma fila, en la misma línea, no puede separarlas, mientras que una vez separadas, espacial o perceptivamente, está de acuerdo en aplicar todos y algunos en estas colecciones perceptivas, o sea, la palabra absoluta o la palabra selectiva. Un segundo método consiste en estudiar las relaciones de la parte y del todo en extensión, o dicho de otra manera, de que la parte es más pequeña que el todo, o que el todo es más grande que la parte. Y se presenta al niño una caja en la que se ve todo lo que tiene, o sea, una caja que contiene una veintena de esferas, esferas de madera, y consta que todas son de madera. De estas esferas habrá 16 o 17 cafés y otras serán blancas. Y le dices, ¿en esta caja hay más esferas de madera o más esferas cafés? ¿Sí? Estamos hablando de dos clases diferentes. Y casi todos los niños antes de los 7 años responden, hay más esferas cafés porque solo hay 3 o 4 blancas. Si se responde entonces al niño, no es eso lo que te pregunté. No te pregunté si hay más cafés o más blancas. Yo te pregunté si hay más cafés o de madera. ¿Sí? Entonces comprende que la pregunta es completamente diferente. Piensa de nuevo y responde, hay más cafés porque solamente hay 2 o 3 blancas. ¿Sale? Se presentan entonces 2 cajas vacías y se le dice, si se meten esferas, si te metieran las cafés en esta caja, y en la de la derecha, quedarían esferas en esta caja de en medio y dice sí, quedarían las blancas. Y luego se metieran las de madera en esta caja, ¿sí? Quedarían esferas en la de en medio. El niño responde muy bien, no quedaría ninguna esfera porque todas son de madera. Entonces ahí ya a través de la transpolación de otro elemento que apoya el análisis interno de la clase, se puede determinar, ¿sale? Bueno. Entonces le dices muy bien, ha comprendido todo. Aquí hay más esferas cafés o más de madera. Y ahí sí responde, hay más cafés. ¿Sale? ¿Por qué? Porque razona, como lo acabamos de ver, sobre lo que percibe, no sobre la lógica a través de. Para él no hay diferencia en el esquema de la pregunta. Él pareciera que entiende que preguntas lo que le preguntas con verdad, no con capciosidad, me explico. Entonces se enfrenta al todo y puede bien razonar sobre el todo, pero hace abstracción de las partes o razona sobre una parte, o sea, las esferas cafés, y en este caso se obliga a separarlas del todo, separa el todo en 2 partes y ya el todo ya no existe en tanto que la totalidad, ¿sí? Ahí se vuelve ese todo 2 todos y no puede comparar una parte más que con la otra parte porque todo fue roto. El todo deja de existir y ahí sí, las blancas con las blancas, las cafés con las cafés, cuáles son de madera, cuáles no hay de madera. En realidad no hay ninguna que no sea de madera, ¿no? Bueno, si les costó trabajo este ejercicio, necesitan juguetes didácticos, ¿eh? Bueno, mientras que al nivel en el que razonará más que por colecciones perceptivas, por operaciones propiamente dichas, comprende que una parte es el todo menos que otra parte, que el todo es la suma de 2 partes, ¿sí? Lo que decíamos, y utiliza la adición lógica que permite reunir las partes en un todo y la sustracción que permite extraer una parte separando la otra del todo. Es como si le pusieras un montón de cochecitos, ¿sale? Y pones, en ese montón de 10 cochecitos, pones 7 cochecitos rojos y 2 cochecitos azules. Y le dices que es todo, pues todos son cochecitos, ¿sale? Y tú puedes decir, los rojos son cochecitos, ¿sale? Pues te va a decir que sí, ¿sale? Y entonces, ¿qué hay más, cochecitos o rojos? ¿Sí? Entonces no te lo va a poder responder. ¿Qué hay menos, cochecitos o azules? ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, también en posesión de esta reversibilidad, de este mecanismo de operaciones, puede comparar la parte con el todo, mientras que, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo vamos a dejar así, más o menos ya. La conclusión de esto es que
las clases no se constituyen, que no se puede hablar de clases lógicas, ¿vale? Por oposición a colecciones perceptivas o intuitivas, ¿vale? No puede haber clases lógicas mientras solamente estés percibiendo o intuyendo. O sea, mientras todavía uses las manos, ¿sí? y los sentidos para entenderlo, ¿sí? No puedes hablar de clase lógica. Para hablar de clase lógica necesitas utilizar la parte cognitiva, el pensamiento, la imaginación, ¿vale? Y a partir del momento en el que hay sistemas de conjuntos, operaciones activas a la inversa, la sustracción de sistemas de conjuntos la llamamos agrupamientos, que son característicos de las clases como de las relaciones y que son, por otra parte, paralelos en dos casos. La próxima que tengan que ordenar algo, acuérdense de todo este rollo, ¿vale? Plática 6, hablando de los esquemas. Ya vamos a hablar de los esquemas, finalmente. La constitución del pensamiento formal. Vamos a la última de las etapas, ¿sale? El último aspecto del desarrollo de la inteligencia que se trata de estudiar es la constitución del pensamiento formal, la lógica, ¿sí? Que aparece a los 11 o 12 años y que está acabado hacia los 15 o 16. Este pensamiento tiene una nueva estructura que viene a completar aquella de la lógica concreta y esta de los agrupamientos de clases de relaciones de los que hablamos la última vez, ¿sale? Entonces, el pensamiento formal, ¿sí? La etapa de las operaciones formales es la capacidad de razonar sobre simples proposiciones sin, como lo dije hace ratito, bueno, con otras palabras yo lo expliqué menos claro, sin tener la necesidad de manipular los objetos. Ya no necesitas verlos, tocarlos, ¿sí? O tenerlos presentes. Mientras que lo propio de las operaciones concretas, de las que hablamos, es apoyarse en los objetos, ¿sí? En estas operaciones concretas necesitas los juguetes didácticos. En las operaciones formales ya no. El problema aquí en la educación es que de la transición de la primaria a la secundaria, hay niños que no han acabado de pasar de una a otra, están pasando. Entonces, si tú les empiezas a enseñar álgebra, donde todavía sumaban con los dedos, les va a costar trabajo, ¿sale? Los dedos son objeto de contabilidad. Entonces, es de urgencia y de alarma ver a un niño de esta edad, ¿sale? Ver a un niño de, que decíamos que edad, 11 o 12 años contando con los dedos, porque quiere decir que no ha avanzado a la etapa de operaciones formales. Si tú todavía cuentas con los dedos, bueno, ya, seguimos. Entonces, el pensamiento formal constituye lo que se llama un pensamiento hipotético deductivo. O sea, creas ideas y bajo tus propias ideas puedes resolver el problema sin necesidad de tomar el objeto. Es decir, una deducción que ya no se apoya en las clases o en las relaciones, sino en las hipótesis, en tus supuestos y en los enunciados verbales. Cuando se da a un niño en clase un problema aritmético diciéndole, sea un tren que recorre tantos kilómetros en tanto tiempo a tal velocidad, sin mostrarle el tren, sin permitirle hacer las medidas de tiempo, se trata del pensamiento formal y no de las operaciones concretas, ¿sí? Entonces, es completamente otra cosa que la lógica concreta y de aparición mucho más tardía. Hemos visto que entre los 7 y 11 años se organizan las estructuras de la lógica concreta, aunque dominio por dominio. Para un dominio particular, por ejemplo, longitudes o cantidad de materia, todos los agrupamientos de operaciones se organizan al mismo tiempo, pero si de ese dominio se pasa a otro, como pesos, las operaciones deben reconstruirse. Aquí es por lo que les decía, hasta esas edades es donde les empiezas a enseñar, ¿sí? Que una cosa no pesa lo mismo que otra o que el peso no es lo mismo que la longitud ni que el volumen, ¿verdad? Se los dije hace ratito. Entonces, son entonces estas operaciones estructuraciones de dominios particulares sin que la forma y el contenido sean disociados una de la otra. Aquí ya no haces la confusión entre las cafés y las de madera. Ya identificas que son cosas diferentes. La forma entonces no es otra cosa que la organización del contenido, la forma, ¿ya vieron? Hay otra clase, hay otra estructura de orden, ¿sí? Entonces ya podemos decir la forma, el color y el tamaño. Y aquí es donde ya le puedes decir al niño, clasifica por tamaño, por color, por función, por utilidad, ¿no? Por valor, por muchas clases distintas, no todo lo tiene. Tú tienes tus vasos y dices, no, estos me los regalaron
estos me los regaló mi amiga, entonces aquí los que más me gustan, aquí los que usamos todos los días, aquí los que no usamos casi nunca, aquí y aquí los que voy a tirar, ¿no? Bueno, mientras que con la lógica formal, la forma se disocia del contenido, se convierte en un mecanismo que se aplica a lo que sea, no importa en qué dominio. ¿Sí? Entonces, se trata de comprender cómo se constituye este pensamiento y cómo llega a liberarse del contenido a funcionar por ella misma. La primera hipótesis es que se trata del papel del lenguaje. Y sí, es trascendental el lenguaje en todo esto, porque la forma en la que expresas el orden que tú le das a las cosas es importante a la hora de hacer el trabajo final, ¿sí? La parte formal del trabajo. ¿Sale? Puedes entonces decir que a través del lenguaje ordenas y manipulas y controlas la realidad de y en las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, en efecto, es más difícil razonar sobre las palabras, sobre los enunciados que sobre los objetos. Claro, por eso en esta edad de transición todavía hay ilustraciones. Por eso se pasa de las ilustraciones amplias y de los problemas con ilustraciones, con nombres, ¿sí? A los problemas con una que otra ilustración y ya, ¿sale? No es lo mismo que te pongan el tren, ¿no? Que te pongan todo el tren, ¿sale? La vía y las distancias en el tren, ¿sí? Las distancias del movimiento en el tren anotadas para que hagas la suma, ¿sale? Con o que te pongan la famosa ranita para sumar, la ranita que brinca las unidades, ¿sale? Y que regresa brincando, ¿sale? A que te pongan simplemente, ¿sí? Al corredor. Aquí cambian los libros de texto. En estas edades ya no hay ranita que brinca, ya no hay corredor con distancia con anotación de la medida, ¿sí? Ya está el corredor y ya, tú sabes que va a salir a correr, tú sabes que corre cierta distancia, tú sabes que corre sobre una pista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los niños de 8 años ya que son capaces de la seriación, ¿sí? Ordenan longitudes, colores desde el más claro hasta el más oscuro, coordinan entre más y menos, ¿vale? Y transpone una misma situación en una situación puramente verbal, ¿no? Que toma más del test de Bort, ¿no? Se trata de la pregunta. Susana es más rubia que Edith, ¿no? Y al mismo tiempo Susana es más morena que Lili. ¿Quién es más morena de las tres? Ya no necesitas ver a Susana y a Lili, ¿no? Y ni a Edith, ¿sí? Simplemente puedes determinar quién es bajo esta sola pregunta, ¿sale? Entonces, si A aquí ya es donde existe, si A es mayor que B, entonces A y B es mayor que C, entonces, y entonces A es mayor que C. Ahí, hasta ese punto es donde ya puedes determinar eso sin necesidad de agarrar y ponerle objetos. Y ahí existe el pensamiento algebraico. ¿Sale? Bueno, entonces, esto le sirve para la didáctica de las matemáticas, ¿eh? Entonces, pues bien, podrá verse que el adulto que aún el adulto tiene necesidad de un pequeño esfuerzo de reflexión para efectuar esta seriación, pero no es otra cosa más que una seriación, ¿no? Entonces tenemos dos relaciones, más rubia, más morena. Exactamente como en la seriación correcta, la diferencia se trata aquí de enunciados verbales, no de objetos, por lo que la pregunta es más difícil, ¿sí? O sea, es más difícil porque lo tienes que pensar, ¿sí? O sea, tienes que usar la cabeza, tienes que reflexionar un poquito lo que significa rubio, lo que significa moreno, y lo que significa comparar lo rubio con lo moreno, ¿sí? En un nivel de tono de coloración de cabello, ¿sale? Entonces, vamos a saltarnos el siguiente, ¿sale? Ya lo explicamos. Sale, entre paréntesis, es de cierta importancia pedagógica y muestra que no basta con dar conferencias para ser comprendido, o sea, no basta nada más decirles a las cosas, sino que tienes que hacer que comprenda la subestructura de lo que significa el enunciado verbal. Esto es hacer que el niño entienda lo que la palabra significa. Aquí lo que vale la pena es explicarle, ¿sí? Y luego preguntarle qué entendió y si es necesario volver a explicarle, ¿sale? Entonces, una segunda hipótesis se hace es que el pensamiento formal constituye un conjunto de operaciones a la segunda potencia, es decir, de operaciones apoyadas en otras operaciones, ¿sí? Por ejemplo, un medio es igual a 2/4, ¿no? Entonces, sí lo entendemos, ¿no? ¿Cuánto es un medio? La mitad de algo. ¿Y cuánto es 2/4? Pues son dos pedacitos que forman el medio, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la mitad de una mitad? ¿Cuánto es la mitad de la mitad? Si tú le pides, si tú llegas al mercado
la próxima que vayas, y pídele a una persona en el mercado, no es cierto, no lo hagas, pero imagínate qué va a ocurrir, ¿no? Vamos a usar tus operaciones formales y pídele, deme la mitad de la mitad del kilo de lo que quieras, ¿no? De azúcar, y a ver qué hace. Si se queda así, ¿sí? Y te lo da, quiere decir que ya pasó por la etapa, o ya la superó bien. Si le cuesta todavía trabajo, te va a preguntar, ¿qué? Porque no está haciendo el esfuerzo por pensar, ¿sale? La mitad de la mitad es un cuarto, obviamente, si ya lo habías pensado. ¿Sí? Bueno. Eh, ok. Una tercera hipótesis, me estoy saltando lo de aquí arriba, es que se podría hacer que el pensamiento formal es de naturaleza combinatoria. O sea, está aquí lo que Piaget está haciendo es tratar de explicar por qué ocurre esa forma de pensamiento. ¿Sale? Es sorprendente constatar que si las operaciones simples de seriación o clasificación son ya adquiridas a nivel concreto, las combinatorias no aparecen más que a nivel formal. ¿Por qué ocurre eso? ¿Sí? ¿Por qué necesitamos formalizar nuestras operaciones para combinar las ideas, las dos estructuras? Entonces, lo que dije hace rato, que hablamos de dos clases diferentes, que hablamos de dos ideas diferentes, dos esquemas diferentes, ¿sí? Cada esquema se convierte en un esquema superior ante la combinación, ¿sí? El esquema de pensar, ¿sí? En la madera con el color, que son diferentes, y poder comparar, ¿sí? Y separar lo que es de madera y de un color con lo que es de otro material y de un color igual o de un color semejante, ¿sí? Son dos ideas que solamente, son dos esquemas que solamente van a trabajar juntas hasta el nivel de operaciones formales, ¿sale? Por ejemplo, las permutaciones en presencia de tres objetos, ABC, ¿sí? ABC, ACB, BCA, BAC, ¿sí? Estas operaciones combinatorias son operaciones de la segunda potencia. No, un niño no puede ordenar esto, aunque tenga un círculo aquí, esto es A, esto es B, esto es C, el niño no te va a poder organizar todas estas combinaciones. El niño se va a cansar, no, bueno, parecería que se va a cansar. No puede poner primero el azul, luego el rojo, luego el verde. Primero el verde, luego el rojo, luego el azul. Primero el azul, luego el verde, luego el rojo. Primero el rojo, luego el verde y el azul. Primero el rojo, luego el azul y luego el verde. No puede, ¿sale? Que serían las mismas permutaciones ABC. Entonces, cada una de esas permutaciones, ¿sí? Es una seriación en sí misma. El conjunto de permutaciones es una seriación de seriaciones. ¿Sí? Son ¿no? Seis distintas seriaciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una operación a la segunda potencia, y esa es una característica del pensamiento formal. ¿Sale? Bueno, hasta aquí. Ya me cansé. ¿Qué entendimos con esto? ¿Qué se llevan de esta clase? Lupita, adelante. Ok, profesor. Bueno, pues yo lo que yo entendí, que las estructuras mentales que menciona Piaget son las que nos permite organizar la inteligencia que tenemos, que vamos desarrollándola en cada etapa de desarrollo que tenemos y que nos va determinando el conocimiento y lo vamos acumulando y lo vamos aplicando en nuestro contexto. Así es. Muy bien, Lupita. ¿Qué sería un esquema? ¿Cómo entendemos entonces ahora el esquema? ¿Qué es un esquema? Porque esta es la última parte de todo este desarrollo de Piaget. ¿Me pregunta mi profe? Ah, bueno, a ti si gustas responderlo o a alguna de tus compañeras, si tienes la respuesta, adelante. Pues yo considero que es como esa idea de cómo organizarla, ¿no? O sea, esa idea de cómo organizar algún concepto, alguna diferencia, alguna similitud o una comparación o una comprobación de cómo lo vamos aplicando, ¿no? En la inteligencia. Así es, así es. Una manera de verlo metafóricamente con los objetos sería esta. El rojo es un esquema que al combinarse con el verde forman, ¿sí? Otro esquema. ¿Sale? Esto funciona así. Y el azul es otro esquema. Este azul es otro esquema que al combinarse con los otros dos forman un esquema de grado superior.
¿Sale? Esto es uno solo. Entonces, aquí recuerden su primer proyecto. El primer proyecto que les dejé fue nube de esquemas. Esto fue lo que tratamos de que hicieran. ¿Sale? Se supone que ya estamos en la etapa más avanzada de Piaget, ¿no? Entonces, pues, nada más reflexionen sobre esto que les menciono, ¿no? Porque este esquema del cuadrado negro está compuesto por 3 esquemas del cuadrado rojo, azul y verde, ¿sí? Los cuales son individuales y se aplican por sí mismos en un sentido lógico y coherente, ¿sí? Cada uno. Pero al aplicarse juntos, forman un esquema superior, ¿sale? Y esto solamente ocurre en la última etapa de desarrollo, ¿sale? Bueno, así solamente ocurre en la última etapa de desarrollo. Mientras tanto, para construirse cada uno de ellos, se tuvo que manipular, se tuvo que observar y primero, previo a eso, se tuvo que experimentar, ¿sale? Con las cosas, cuando el bebé jalaba o movía la sonaja para un resultado, ¿sale? Entonces, estas son todas las etapas del desarrollo, ¿sí? Ahora sí que prácticamente nos vamos a quedar aquí, o sea, de verdad prácticamente nos vamos a quedar aquí en la materia, pero observen, ¿sí? Traspolen las operaciones concretas y estamos cubriendo, pues todo lo que veníamos abriendo, ¿no? Ya nada más les voy a dar la explicación breve del aprendizaje significativo de este señor, ay, ¿cómo se llama? Ausubel. Asbel, ándale, ese. Y pero pues ya vimos, con esto ya estuvimos viendo los estadios del desarrollo, si se fijan, ¿sí? Ya nada más también tocamos rápido los estadios del desarrollo para concretar las ideas. Ya hablamos de sensorio motriz, ya hablamos de operaciones concretas y ahorita estamos en operaciones formales, ¿sale? Entonces, pues sí, es demasiado extenso, no nos alcanzó una clase, nos queda una hora más, pero ojalá y podamos avanzar lo más posible. Bueno, pues hasta acá lo vamos a dejar, señoritas. Muchas gracias por su atención, por su paciencia. Nos vemos la próxima clase. ¿Sale? Les aviso también de sus exámenes, de todos los proyectos cuando lo cargue. Y nos vemos la próxima. Les aviso por por el Moodle, ¿no? Y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Digo, es cierto. Ahorita nos vemos en teorías. Digo, en teorías, teorías estas. ¿Qué son? Teorías de la personalidad. Teorías de la personalidad. Esas. En las que esas, son- profe, en esas. En esas, sale. Ahorita nos encontramos de nuevo. Y en esa sí, vamos a avanzar ahorita. ¿Vale? Vamos a ir al baño y regresamos.